gran pregunta en Colombia es cómo encontrar cosas que nos unan y no que nos dividan. Pero muchas veces se trata de desconocer la otra orilla, y eso es lo que nos pasa muchas veces en Colombia. Cada quien habla desde su punto de vista. Exacto. Pero cuando no somos capaces de reconocer la otra orilla, de reconocer al que es diferente, Exacto. de reconocer la diferencia, entonces se nos vuelve esto un campo de batalla, y es lo que estamos viviendo. En Colombia, discutir es fácil. Escuchar, en cambio, exige algo más. Tiempo, apertura y, sobre todo, voluntad. Este café cruzado nace justamente de ahí, de sentar a dos orillas distintas en una misma mesa. No para que se convenzan, sino para que se entiendan. Porque en un país atravesado por las diferencias, conversar bien ya es en sí mismo un acto poderoso. Hoy con Monseñor Héctor Fabio Henao y Mauricio García Villegas. Yo quería preguntarle cómo ve usted el país hoy, sobre todo desde el punto de vista que a usted más le interesa, que es el punto de vista ético y moral. ¿Cómo lo ve? A mí me parece que estamos en una sociedad profundamente afectada por muchos dolores, muchas heridas, una sociedad que ha ido creando unas rupturas, unas fragmentaciones muy profundas, y eso para nosotros en este evento es un desafío. Es decir, cómo encontrar una narrativa común que nos permita identificarnos, que nos permita construirnos o seguir construyendo un proyecto de sociedad. Eso me parece a mí que es muy importante, y hay un factor que es ahí clave y tiene que ver con las instituciones, con la vida, digamos, de lo que son los órganos encargados de manejar esta sociedad, y tú estás muy relacionado con esto. ¿Cómo lo ve, Mauricio? Pues sí, yo creo que usted tiene razón en que yo creo que la gran pregunta en Colombia es cómo encontrar cosas que nos unan y no que nos dividan. A mí me parece que no solamente Colombia está en ese problema. Claro, Colombia tiene otros factores que han aumentado la violencia, en fin, pero yo creo que muchos países en el mundo han terminado de tal manera polarizados y enclaustrados en una polarización muy malsana. Y yo creo que eso tiene que ver con su tema, que es con la religión. Las sociedades muchas sociedades europeas antes del siglo XIX y Colombia antes de la guerra civil, de la época de la violencia, la religión era un factor de cohesión muy, muy importante, y la gente se entendía a partir de los valores religiosos. Pero vivimos en una sociedad y en un capitalismo que pensó que la sociedad debía ser laica, y entonces que todo el mundo, cada cual debía ir por su lado, y no hemos encontrado como un lenguaje sobre los valores que en el ámbito civil que reemplace esa religión. La sociedad se ha vuelto mucho más pluralista, hay gente con distintas religiones, gente que no tiene religión, se ha vuelto muy pluralista, entonces ya es muy difícil, digamos, que haya una religión que cohesione todo eso, pero sí necesitamos una ética que una a las personas en torno a unos valores, como una idea de lo sagrado civil que una a la gente, en donde todo, y que no sea politizable. Cuando las cosas son sujeto de la política, se vuelven pues objeto de polarización. Sí, yo en eso concuerdo. A ver, hay un asunto, y es las religiones que han hecho históricamente construir puentes, y ahí viene por la palabra religión. Son constructores de puentes que en un cierto momento tienen una dinámica muy importante cuando la sociedad tiende a distanciarse. Y ahí hay un principio muy importante que sirve para esta reflexión ética, y es que no se trata de desconocer las orillas, sino justamente de acercarlas. Porque muchas veces se trata de desconocer la otra orilla, y eso es lo que nos pasa muchas veces en Colombia. Cada quien habla desde su punto de vista. Exacto. Pero cuando no somos capaces de reconocer la otra orilla, de reconocer al que es diferente, Exacto. de reconocer la diferencia,
Entonces se nos vuelve esto un campo de batalla y es lo que estamos viviendo, una sociedad muy destrozada. Yo veo con mucha tristeza hoy, justamente en esta fecha, lo que está pasando en el Cauca, donde la Es violencia ha terrible. pasado la palabra. Sí. Si la gente no se entiende a través de la palabra, pero la violencia está ocupando un papel muy central. Y me parece que ahí tenemos nosotros que trabajar muchísimo cómo logramos construir unos valores o identificar unos valores que nos permitan seguir haciendo ese puente entre las distintas orillas, reconociendo que hay Claro. distintas formas de ver las cosas. Es decir, no se trata de llegar a una homogeneidad en la sociedad, eso no nos lleva a No, ninguna parte. Se trata de vernos claro. desde esa diversidad que hay. Y tal vez ahí la parte normativa juega un papel también, me parece a mí. Me parece que, es decir, como decía ahora, las instituciones narran la historia de este país, pero también crean normas, leyes que deben ayudar en eso. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que las instituciones juegan un papel importante, eh, pero yo creo que se necesita una solución que sea multifactorial, que trabaje en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo creo que le está haciendo mucho mal a la conversación. Eso que usted dice es muy importante. A la conversación no entre personas que piensen lo mismo, que eso digamos es bastante fácil, sino la conversación entre gente que piense distinto, que vea el mundo de manera distinta, incluso que tenga valores bien distintos. Esa conversación se ha deteriorado mucho. En Colombia nunca ha sido gran cosa, pero últimamente con las redes sociales, con esta manera de comunicarnos inmediatista, en donde todo el mundo lo que busca es postear algo para tener impacto, para influenciar, en lugar de encontrarse con el otro, esa manera de comunicarnos a mí me parece que está deteriorando la conversación. Entonces, yo creo que ese es uno de los ámbitos, y ahí tiene mucho que ver la educación, en donde tenemos que trabajar. Y las instituciones también. Debemos tener instituciones que no sean, que no estén politizadas. Las instituciones deberían estar, después de, eh, digamos, de originarse a través del sistema electoral, los representantes que son funcionarios públicos, empezando por el presidente, deberían tener una visión institucional en beneficio de la población en general, no solamente de los que votaron por ellos. Y eso también yo creo que se ha deteriorado mucho. Eso nunca ha sido una maravilla en Colombia, pero ha habido muchos otros presidentes que después de hacer campañas políticas y después de ser políticos durante mucho tiempo, cuando llegan a ser presidentes, se despojan un poco de su connotación política, de sus banderas políticas y un poco ven el país para todos, no para los suyos ni para los de su partido. Entonces yo creo que eso también es importante. También es importante que el país progrese económicamente, también es importante el sistema educativo, que yo creo que se ha deteriorado mucho. Es un sistema educativo que no infunde valores, que se ha vuelto muy instrumentalista y muy mecanicista. Y yo creo que la solución es una solución, es como una receta. Cuando usted hace un pastel necesita muchos elementos y si no le pone la harina suficiente o la temperatura suficiente se le daña. Hay que trabajar en muchos ámbitos. Sí, estoy de acuerdo con eso. Mira, me toca visitar mucho las regiones por múltiples circunstancias. Estoy en distintos procesos de negociación sociojurídica o de otro orden. Y eso me lleva a estar presente en los territorios con frecuencia. Sí, Y una cosa que a mí me gusta mucho es cuando se hacen esos ejercicios de participación comunitaria. Ahí salen muchas aspiraciones de la gente, salen muchas propuestas, proyectos, planes que se han postergados a lo largo de décadas. Y tal vez el mayor clamor de la gente es esa falta de confianza en el Estado. Ahí hay un asunto que es muy profundo. Se ha perdido la confianza en que el Estado es capaz de responder a nuestras inquietudes y que hay un problema de ser de alguna manera representado por. Y me parece a mí que eso está creando un impacto en la conversación. Es decir, cuando uno vaya, uno se encuentra, sí, hay muchas propuestas y todo, pero al final hay una sensación de con quién estamos hablando. ¿usted cómo ve el Cauca? ¿Qué solución podría haber para el Cauca? Que es una situación tan dramática. A mí para el Cauca y para el resto de regiones, a mí me parece que hay una cosa muy importante, es que
se ha dicho muchas veces, pero hay que seguirlo repitiendo, es nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hacer Estado. Las soluciones están muy en los territorios más que en Bogotá. Entonces hay que mirar desde el Cauca cuáles las potencialidades que hay allí, cómo construimos territorio, porque no va a haber otra forma. El país va a Pero, tener que... pero usted no cree que, digamos, para empezar, se necesitan muchas cosas juntas, creo yo, pero para empezar no habría que desarmar a los armados, acabar con los actores armados. ¿O usted cree que se puede incorporar a los actores armados en una negociación? Ahora, hoy hay una dificultad, es que los actores armados en muchos territorios no son como ejércitos que vienen de afuera. La dinámica de los conflictos o de las violencias, si queremos hablar así, ha cambiado muchísimo. Tenemos otra expresión, otra forma. Si tenemos que también cambiar un poco la manera de entender el asunto de las múltiples violencias que tiene el país. Y el Cauca es, sin lugar a dudas, un escenario donde se refleja patéticamente todo eso, un escenario de transformaciones de la complejidad colombiana enorme. Entonces, yo creo que tenemos que partir del hecho de que hay una presencia de unos actores armados que han venido haciendo un ejercicio a lo largo del tiempo, pero también hay presencia de unas comunidades organizadas, hay presencia de unos sectores que tienen ahí una forma de integrarse como sociedad y habrá que buscar la mejor manera. Yo no sé si tenemos que incluir o no los sectores armados, pero desconocerlos es muy difícil. Nosotros hemos aprendido a convivir como diversos, o a estar como diversos, pero no hemos aprendido a pensar de esa manera. Diversamente. Diversamente. No hemos aprendido a pensar diversamente. Y eso nos cuesta mucho, porque a la hora de la verdad, entonces, en lugar de ser la palabra, el escenario de encuentro, se nos vuelve en un campo de batalla. Y yo creo que ahí hay mucho que aportar. Pues han estado muy de cerca a estos debates sobre cuál es el marco legal, cómo lograr encontrar algo que nos permita en Colombia descubrir alternativas. Y por ahí puede un poco parte del asunto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo soy más, ¿cómo ponerlo? A ver, más hobbesiano. Creo que, creo que es muy difícil pacificar a la sociedad si uno no excluye a los actores armados. Puede ser negociando con ellos y desarmándolos, o puede ser sometiéndolos, pero en unos territorios en donde el Estado se comporta como una ONG y va y entrega subsidios o de pronto crea una escuelita, pero son los actores armados los que imponen la seguridad, los que matan o defienden la vida y los que cobran impuestos, es decir, los que cumplen las funciones que son típicamente estatales. A mí me parece que es muy difícil salir adelante con ese esquema. Digamos, hay que pacificar a la sociedad, hay que desarmar. Mejor dicho, lo primero es como desarmarnos. Ahora, ¿cómo nos debemos desarmar? Yo creo que eso es objeto de discusión y hay que discutirlo. Pero incluir a todo el mundo, incluso a los que tienen armas, para que sigan participando con armas, y digamos, no resolver el problema de la criminalidad y sobre todo el narcotráfico, que es la fuente, la gasolina que nutre toda la criminalidad y la corrupción, a mí me parece muy complicado. Entonces yo sí creo que hay que fortalecer el Estado, no cualquier Estado, no un Estado autoritario. Durante mucho tiempo los gobiernos pensaron que la solución era mandar al ejército a sus territorios y eso no ha funcionado, eso no funciona. Entonces hay que construir Estado. Hay toda una literatura que en Colombia ha sido muy importante. El premio Nobel de Economía James Robinson tiene muchos textos que hablan sobre Colombia porque ha trabajado mucho en Colombia, que es una literatura sobre cómo construir Estado y cómo formar Estado democrático, me refiero, no Estado autoritario. Y yo creo que es hora de que el Estado tome en serio las regiones, porque uno de los problemas, monseñor, yo no sé usted qué opina, es que los presidentes están 4 años y entonces el presidente se traza unas metas para cumplirlas en esos 4 años y para poder responderle a su electorado y a la población. Pero aquí hay problemas estructurales que no toman 4 años, sino que toman 1 década, 2 décadas o 3 décadas, como el de la construcción de Estado.
Y entonces, como esas metas son tan largas y tan difíciles y como los presidentes no verán resultados al final de su gobierno, entonces esas metas de largo plazo, como la construcción de Estado o la educación, entonces las abandonan. Necesitamos como gobiernos sintonizados en esas metas de largo plazo. Sí, es lo que hay que pensarnos como una sociedad en transición. Exacto. Hay que pensar el concepto de transición y ver cómo nos ponemos de acuerdo, y ahí sí necesitamos un acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad colombiana, que tenemos que hacer una transición. Va a haber múltiples tensiones, distintas lecturas, distintas narrativas de cómo lograrlo, pero ponernos de acuerdo en que, bueno, esta es una sociedad que tiene que hacer un tránsito hacia, porque el hecho de la presencia, lo que hablábamos ahora, de los actores armados en los territorios, por supuesto que eso tiene que resolverse. Sí. Si una sociedad no puede vivir fragmentada con territorios gobernados por múltiples actores armados al margen de un sistema legal. Claro. Pero el problema al lado de eso es cómo avanzando en esa transición logramos más legitimidad del Estado. Claro. Porque hemos construido un Estado súper interesante es decir, el sistema legal nuestro, a mí me parece, claro. es muy... En el papel es una maravilla. Lo que tenemos que revisar ahora es la legitimidad. Sí, que es un problema de larga data, eso viene desde la colonia, eso es muy español, de plasmar todos los buenos propósitos en el papel, pero preocuparse poco por que la realidad coincida o que la realidad esté en sintonía con lo que se pone en el papel. Eso es muy difícil. Y es que yo creo, monseñor, que mientras usted hablaba ahora de la confianza, de la falta de confianza de la población en el Estado, y eso en las regiones es muy evidente, es muy patente, pero es que otro problema con la criminalidad y cuando usted tiene una sociedad llena de armas por todos lados, es que hay mucha desconfianza en la población misma, entre ellos. No solamente se ha deteriorado la confianza de la ciudadanía con el Estado, sino al interior, o sea, la cohesión social se ha deteriorado. Entonces eso también hay que construirlo, pero para construir eso se necesita un ambiente de paz y de certeza de que cuando las personas están en la plaza pública o en las calles no tienen enemigos rodeándolos, que es lo que pasa en muchos pueblos, que nadie sabe quién es quién. Ese es un tema muy interesante. Como le digo, por la experiencia yo diría esto, hemos perdido mucho la posibilidad, la capacidad de buscar, por ejemplo, qué es la verdad frente a muchas cosas. La gente tiene una desconfianza muy profunda en los demás. Vivimos metidos en un ambiente donde tal vez el hecho de que una cosa, el problema no está en que las cosas, en la mentira como tal, que ya es muy grave. Ya. El problema más de fondo está en la desconfianza que se tiene socialmente. Eso que debería darle cohesión a la sociedad, que es que estamos de acuerdo en que ciertas cosas son, pero al final del día, como que importa poco que sea verdad o mentiras. Claro. Porque, ¿qué pasa en una sociedad? Estamos hablando ahora del Cauca. Yo lo veo en otros territorios. Es una sociedad que vive en medio del miedo, porque el miedo es una forma de vivir en este país. Sí, con miedo no puede haber confianza. Exactamente. Esta es una sociedad que vive en medio del miedo, en la que la desconfianza y la incertidumbre es permanente. Ahí hay un desafío muy grande, es cómo lograr pasar a una forma de relacionamiento, porque aquí el relacionamiento es clave. La relación social entre ciudadanos es definitiva. Cómo pasar a una relación social que nos permita aceptar que hay cosas muy difíciles, pero que tenemos que transformarlas y que podemos hacerlo entre todos. Ese es como el gran desafío. Y yo insistiría en eso. Ahí yo introduzco con elementos el tema de la reconciliación. Que la reconciliación no es dejar atrás, sin importar lo que haya pasado. La reconciliación es una mirada de futuro, que es justamente lo que estabas ahora agregando. Cómo mirar a este país hacia adelante. Sí. Y usted toma un tema que es muy importante, que es el de la verdad. Eso es otra cosa que se ha deteriorado mucho, ¿no le parece? Entre otras cosas porque ya algunos medios de comunicación, incluso algunos gobernantes, y eso está pasando en los Estados Unidos de una manera dramática, no les importa la verdad. Dicen mentiras con toda la desfachatez, simplemente porque saben que una mentira produce más impacto y en consecuencia más votos, y entonces prefieren
enfrentar las consecuencias perjudiciales de la mentira porque los beneficios son mucho mayores. Y entonces les conviene mentir. Entonces, cuando en una sociedad a la gente le conviene mentir, es decir, él tiene más interés en decir cosas falsas que en decir cosas ciertas, la conversación se vuelve imposible, la sinceridad se vuelve imposible y la confianza se vuelve imposible. Entonces estamos en una sociedad cada vez más de personas autistas que no se comunican con los demás, y a mí eso me parece muy, muy delicado. Y yo creo que ahí hay una gran parte de responsabilidad en los gobernantes. Mucho, mucho. Y es que hay un sector de población que siente que tener un enemigo, ver y sentir que tiene un enemigo concreto frente al cual debate, eso le da mucha más seguridad. Claro. Que entrar a pensar, porque a veces es más fácil juzgar al otro como enemigo que entrar a analizar. Exacto. Que entrar a descubrir la complejidad de la historia, por ejemplo. Entonces eso lo reducimos todo y volver al otro una caricatura lo vuelve muy fácilmente enemigo. Claro. Entonces, si uno mira en el panorama político y uno ya la ve ahí en los territorios reflejados, y es ese volver al otro caricatura y devolverlo caricatura a atentar contra él o ejercer violencia simbólica o física. Hay un margen muy estrecho, muy, muy angosto. Claro. Me parece que estamos en una sociedad que se mueve en caricaturizar a los demás, claro, en lugar de buscar la verdad. Claro, eso ha sido muy estudiado por los psicólogos cognitivos. Es que odiar produce placer. Hay un chorrito de dopamina, que es un neurotransmisor en el cerebro, que le da placer a la gente cuando odia. Y ese placer es un placer infinitamente más grande que el descubrimiento de la verdad, que muchas otras cosas. Entonces la gente se va por el odio. Tenemos un cerebro que tiene una tendencia a dejarse llevar por los odios, lo que llamaba Baruch Spinoza en el siglo XVII, las emociones tristes, a dejarse llevar por los odios, el resentimiento, la venganza, la envidia. Esas emociones tristes son muy fuertes y es muy difícil, y yo creo que ahí el papel de las instituciones y de los líderes como usted, Monseñor, es fundamental, porque son ellos en parte, no solo, pero en parte, los que tienen que llamar a esa cordialidad y a no dejarse llevar por eso. Sí, hay que cambiar progresivamente la mentalidad y ser capaces de orientarnos hacia una sociedad en la cual podamos realmente reconocer que detrás de esas posiciones, de esos cuerpos, hay seres humanos. Reconocer los seres humanos que somos y encontrarnos en ese mundo donde somos habitantes del mismo planeta, somos seres humanos y podemos construir a pesar y afortunadamente hay diferencias, sin reconociendo que las diferencias son una riqueza de esta sociedad. Eso me encanta hablarlo porque nos coloca en un plano muy superior, que es el plano de la reconciliación social. Exacto.